Aprovecho para compartiros este gráfico. Me ha parecido curioso, es de Bank of America, y sí que es verdad que se ha ido notando en estas últimas semanas, supongo que lo habréis visto también, cómo las acciones europeas lo están haciendo bastante bien, como ese rebote que estamos viendo en Europa también liderado obviamente por bancos. De hecho, el IBEX no ha empezado del todo mal el año. Nos comparte este gráfico BOFA, donde hace el precio relativo entre acciones estadounidenses y acciones europeas, y ve cómo pues, esa tendencia que normalmente dibuja pues, se ha podido romper, ¿no? Y ahora las europeas pueden estar haciéndolo mejor de forma relativa a las estadounidenses. ¿Creéis que esto se va a mantener? José Luis, antes has dicho no te gusta Estados Unidos cuando vamos a la primera. ¿Y Europa? ¿Te gusta? ¿O Europa también hay que descartarlo por ahí? Claro, esto es curioso. No. Me gusta mucho y además ese gráfico que has enseñado, que no sabía que lo ibas a enseñar, yo te traigo uno que he mostrado esta mañana y es calcado y además con un estudio hecho sobre por qué no hay que estar comprado en Estados Unidos ahora. Si te parece, pues te lo voy comentando un poquito así por encima. Pero me preguntaba si me gustaba Europa. Bueno, pues mira, te traigo una lista de las fuerzas relativas, comparativas de los mercados. Aquí tengo todos los índices. Estos son los índices a nivel mundial, un poco en general, ¿no? Todas las zonas geográficas. Y fíjate quién está liderando, ¿no? Esto va por orden de calidad anual, ¿no? Tenemos ahí Dinamarca, Irlanda, Francia, España, Italia, Eurostock 50, DAX, IBEX, Polonia. Este es el ranking europeo. Y ahora dirá, bueno, ¿y en el mundial cómo están? Pues aquí lo tengo, quitando aquí Argentina, México, Tailandia, tenemos a Dinamarca, Irlanda, Francia, España, Italia, Eurostock, DAX, IBEX, Polonia, y por aquí ya empieza a aparecer uno no europeo, que es Hong Kong. O sea que fijaros cómo el mercado, ahora mismo el dinero está absolutamente focalizado en el mercado europeo y repartido de una manera bastante equitativa entre acciones españolas, italianas, francesas, irlandesas, danesas, holandesas y alemanas. Y ya empieza a aparecer algún asiático, cosa que ha mejorado mucho también el que aparezca China o Hong Kong, que antes estaban justo en el ostracismo. Digamos, esto lo he puesto aquí para que vean las que más pierden, que serían las que menos fuerza relativa presentan en este caso, que es Taiwán, Vietnam. Fíjate dónde está el Nasdaq Composite. Está a la cola, totalmente a la cola del mercado. Y para encontrar al Nasdaq 100 es uno de los 5 activos peores del mundo para invertir ahora mismo en fuerza relativa. O sea, un absoluto desastre en todos los sentidos. Y por aquí aparece ya el S&P también de la media hacia abajo. Este es el Dow Jones Global de la media para abajo. O sea, que desde el punto de vista de la fuerza relativa, fuerza comparativa, en este caso Mansfield, estamos utilizando un Mansfield comparado contra el Dow Jones Global, que es el índice global de la renta variable, es un absoluto desastre. Y el mercado europeo, digamos que está muy potente en ese aspecto. Bueno, y traía este estudio que me ha gustado mucho también, que es una comparativa, es un ratio entre el S&P 500 y el índice mundial, excluyendo el índice global del mundo, excluyendo Estados Unidos. ¿Vale? Por no ser machaque y compararlo con Estados Unidos, con Europa, con lo cual iba a salir masacrado. Pero he metido también a los asiáticos, un poquito todo el batiburrillo, pero he sacado de Estados Unidos. Y le he metido una media de 9, en este caso mensual. Y fíjate cómo el gráfico muestra la misma imagen que tú has mostrado antes, ¿no? Esa ruptura, y está por debajo de esa media de 9. ¿Qué ocurre cuando invertimos en el S&P 500 y el S&P está por debajo de la media de 9 en el ratio con el resto del mundo? Es decir, se comporta peor que el resto del mundo. Bueno, pues esto es cuando está por encima de 9, de la media de 9, ¿qué hace el S&P? Pues subir, invertimos en el S&P y ganamos. Y si invertimos en el resto del mundo, ¿qué haces? Pues palmar dinero, ¿vale? Se ve fácil. Con lo cual, oye, ¿y qué ocurre cuando el S&P 500 está por debajo? ¿Cómo ocurre ahora? Pues incluso gana algo, no mucho, pero gana en torno, en los últimos, desde el año 87, un 118%, cuanto antes ganaba en torno a un 600%. Y sin embargo, fíjate cómo invirtiendo en el resto del mundo ganamos más. Es decir, en una situación como ahora, si inviertes en el S&P, algo te llevas, aguinaldos, pero algo te llevas, el reintegro, pero si inviertes en otros países, en otras zonas geográficas, evidentemente ganas bastante más dinero. ¿Dónde está la clave? La clave está en ir compaginando los dos modelos. El switching consiste en invertir cuando el S&P está por encima, cuando el ratio del S&P y el resto del mundo está por encima de su media, compra el S&P. Y cuando esté por debajo, compra los índices del resto del mundo, excluyendo el S&P 500. Y la rentabilidad que estaba, cuando estaba por debajo, en un 110%, se te dispara a un 1.979% de rentabilidad, cuando lo que haces es jugar
a entrar en momentos determinados cuando el mercado favorece la renta variable americana, se compra y se mantiene, y cuando no la favorece, se quita de la cartera y se mete en otros activos, cosa que parece que está prohibida. En muchos gestores de cartera parece que está prohibida ser excluido al SP500 o al Nasdaq de las carteras. Bueno, pues a día de hoy no debe de estar en ninguna cartera porque lo que hace es lastrarte la rentabilidad del total de la cartera, al menos en este momento. Cuando las circunstancias cambien, pues cambiaremos nuestra estrategia. Pero no puedo estar más de acuerdo con el gráfico que has puesto y además, bueno, pues lo cuantificamos en números y en rentabilidades que de esta forma yo creo que la audiencia lo puede entender y lo puede ver mejor. No es un momento para estar en Estados Unidos, hay que elegir mejores opciones y evidentemente Europa lo es. Qué bueno ese gráfico, ese estudio, José Luis, con esa media de 9 meses entre el ratio SP y el ratio, recordamos, MSCI, excluyendo ese país de Estados Unidos. Y ahora vemos pues, que la fuerza le está liderando el resto del mundo, por lo menos este inicio de año. Y es curioso porque hemos repetido durante todo el año y es algo que hemos visto, Europa está peor posicionada a nivel económico. Antes Yuri ha dicho algo muy interesante y es que la economía es una cosa y los mercados financieros son otra, no puedo estar más de acuerdo. Y sí que es verdad que a nivel económico se ha repetido dentro de los inversores y entre inversores que Europa está muy mal posicionada, que de cara al conflicto energético, bueno, la situación energética está mucho peor que Estados Unidos. Y aún así tenemos un buen comportamiento este primer inicio de año. ¿Es solo por los bancos? ¿Es en general porque la gente está de nuevo optimista? ¿Cómo lo veis, Yuri, desde Forex Duet Academy? ¿Cómo estáis notando esto en Europa? ¿Os sorprende? ¿No os sorprende? ¿Cómo lo estáis viendo? Nos sorprendía en noviembre, a principios de noviembre, que fue cuando técnicamente empezó a demostrar que su rentabilidad, su recuperación de la corrección se iba a producir antes. Fíjate, si esta es toda la corrección del DAX, realmente este nivel, que sería el que marcaría el final de la corrección, la rotura de la línea de tendencia o de la directriz bajista, junto con el nivel de resistencia relevante en ese momento, se rompió en torno a el 8 aproximadamente, la primera semana de noviembre. ¿Vale? A partir de ese momento hubo un rally muy potente, una posterior corrección y todo el rango de Navidad. Rango de Navidad, que son esas 2 semanas tontorronas que hay, la anterior a Navidad, que justo puede haber los últimos coletazos, la anterior a fin de año, que normalmente hay poco volumen y suele estar muy parado. Y durante este periodo estuvimos comentando que si rompía este nivel, iba a atacar máximos y se iba a reanudar y iba a ser bastante probable que se reanudara la tendencia alcista, ¿no? Y es lo que ocurrió, este rango que en gráficos de 1 hora, 4 horas es como mejor lo veríamos, lo rompió, en cuanto llegó el volumen lo ha roto con bastante facilidad y ahora de forma muy sobrecomprada, que en algún momento tendrá que realizar algún tipo de corrección menor, está en clara tendencia alcista. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. El gráfico, la cotización, el análisis técnico, por tanto, nos va a anticipar muchas veces lo que luego la narrativa nos va a ir confirmando, o lo que luego las medias móviles nos pueden ir confirmando, ¿no? Pero si estamos atentos a las señales, y por eso soy un firme defensor del análisis técnico, nos van a dar la información antes, muchas veces, de que encontremos la narrativa, ¿no? Luego la narrativa vendrá con posterioridad. Muchas gracias, Yuri. Nos quedamos con esa lección. Víctor, ¿cómo lo estáis viendo desde Planeta Bolsa? También preguntarte, he visto antes que desde Planeta Bolsa compartíais algo relacionado con China. No sé si quieres comentar también ese rebote que estamos viendo lo ha comentado antes José Luis también, están liderando también las acciones chinas ahora, un rebote fuerte que estamos viendo, tanto en el Hang Seng como en el Shanghai, etc. Y también esta opinión tuya sobre el tema europeo, que Europa se esté comportando mejor. Si es sobre todo por bancos o en general os sorprende, no os sorprende, como lo estáis viendo. Bueno, la verdad que desde prácticamente a vista semanal, echándole un vistazo al DAX, lo que sorprendía efectivamente es en octubre aproximadamente, cuando empezaba a batir al Mansfield, pero sorprende ahora mucho más que ya prácticamente el nivel de 1 haya pasado, lo cual quiere decir que lo está haciendo claramente mucho mejor que Estados Unidos. Y eso le da cierto margen pues para seguir así un tiempo, por lo menos, yo creo. Además, si miramos, como siempre, medias de 30 semanas,
directrices rotas, como decían los compañeros, ¿no? Aunque cayesen ahora mismo índices como el IBEX, como el DAX, como el CAC, ¿no? Tienen todavía margen, en el caso del DAX, por ejemplo, pues casi de 1.000 puntos hasta los 13.680 hasta que la cosa se complique. Hemos visto que el S&P tiene de margen nada, prácticamente 50, 60 puntos arriba y abajo, cercano a su media. Eso quiere decir, obviamente, que lo está haciendo mejor. Las velas, todo el dinero que está entrando en los indicadores está mostrando muchísima fortaleza. Probablemente, como decía también Yuri, luego vendrá la narrativa, ¿no? Era por esto, era por lo de más allá, pero lo que es a día de hoy claro es que el gráfico está mostrando una fuerza bastante clara. También lo está mostrando también en algunos, por poner algunas acciones que nos salían precisamente en screener, ¿no? Precisamente. Acciones como AXA, ¿no? En Francia. Hemos visto Louis Vuitton, hemos visto Hermès, algunas que precisamente están mostrando una fortaleza. El primer indicador es un CFI o compra de fondos institucionales que mediría un poco la velocidad a la que compra la teórica mano fuerte. Y cada vez que es positivo es que lo está haciendo mejor que en sus últimas 52 semanas, cada vez que tenemos barras verdes. Además, cuando se prorrogan en el tiempo, lo que nos empieza a contar es que precisamente empieza a haber una evolución a lo largo de las semanas mucho más positiva que el resto de índices o, en este caso, que el resto del sector, ¿no? Caso de AXA, tenemos también algunas compañías como Total Energies, que también está mostrando muchísima fortaleza. Vinci también en el mercado francés, que parece que quiere romper un rango lateral. Tenemos también otras en España, como puede ser el caso de Viscofan, ¿no? Que España hasta hace unos meses pues era el claro denostado, ¿no? Al final yo creo que hay que ser versátil y saber cuándo hay que estar en cierto tipo de mercados. Nosotros, por ejemplo, gran parte de lo que invertimos lo tenemos en renta variable americana, intentando coger esa fortaleza, ¿no? Obviando, obviamente, tecnología, software, pero obviamente también Europa hay que reconocer que lo está haciendo de manera brillante, ¿no? Tenemos el caso de los bancos también europeos, el caso de CaixaBank, de Sabadell, el caso que tenemos también aquí de Viscofan, con una ruptura bastante clara, además de un rango bastante largo, ¿no? De consolidación de casi prácticamente 2 años. Y obviamente tenemos en el otro escenario también a China, ¿no? Que está mostrando muchísima fuerza, porque prácticamente el 30-35% de la liquidez a nivel global hoy en día proviene del Banco Central de China, del PBOC, ¿no? Y obviamente mucho más grande que la Reserva Federal, ha hecho los deberes, digamos, antes, ha pasado por el trago de reducir su balance, intentar controlar su moneda ya hace mucho tiempo, y ahora vemos algunas acciones que también estaban muy castigadas, como por ejemplo su mayor exponente, ¿no? Alibaba, incrementándose de manera sustancial durante las últimas semanas, superando esas medias de 30 semanas. Una China que obviamente va a tener un papel muy relevante a lo largo de los próximos meses, años, más si cabe, ¿no? Que se habla de que su propio Banco Central también puede llegar a acuerdos con el propio Arabia Saudí, con el Banco Central de Arabia Saudí, para intentar producir swaps o derivados financieros también en petróleo, ¿no? Lo cual pues cambiaría probablemente el rumbo de muchísimas cosas. Así que siempre un ojo al gigante asiático, que además ahora demuestra muchísima fortaleza con acciones como son Pinduoduo, Alibaba. Así que es un poco nuestra perspectiva también de por dónde están yendo en renta variable asiática, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Nos quedamos con este análisis, tanto tuyo como de los tres. Ha sido muy interesante. Hemos tocado diferentes temas, tanto